Resolvamos dudas sobre el ayuno, todo lo que tienes que saber. En este capítulo vamos a resolver dudas sobre el ayuno, todo lo que tienes que saber. Vamos a empezar contando la historia que creemos que es la historia de nuestra evolución como seres humanos. Nosotros siempre hemos creído que estuvimos como poblaciones en las praderas cazando animales grandes y fuertes, y las ilustraciones y los dibujitos que podemos ver es llenos de comida y llenos de animales. Ya hoy sabemos que esa evolución no necesariamente fue de esa manera. Podemos sí afirmar algunos datos importantes sobre la evolución de las personas. Lo primero es que las poblaciones de seres humanos tenían que estar alrededor de cuerpos de agua, porque todos sabemos que sin el agua pues no podemos existir. Entonces esas poblaciones estaban alrededor de agua. Y también creemos que anteriormente no teníamos esa capacidad de ser unos excelentes cazadores, sino que empezamos cazando animales más chiquitos que estaban en el agua, entonces peces. Y creemos que al empezar a consumir estos alimentos del agua, como los peces, como pequeños crustáceos, como algas, nuestros cerebros tuvieron un aporte mayor de ácidos grasos omega 3, que son unos ácidos grasos que se conocen como esenciales, es decir, que nuestro cuerpo no los puede producir, pero que al consumirlos le estábamos dando a nuestro cerebro un alimento muy poderoso que puede haber sido parte de la explicación de por qué nuestros cerebros se desarrollaron tanto. Y también relacionado con la caza, esa capacidad cada vez más eficiente de mover las manos, de este dedo pulgar que se mueve así, de hacer herramientas cada vez más eficientes para tener disponible más alimento. Esto también tuvo una influencia directa sobre ese desarrollo de nuestro cerebro. Ya van a ver por qué estoy pensando en esa pradera y por qué les estoy hablando de esto. Pues resulta que no solamente ocurrió esto, sino que a lo largo de muchos millones de años, nuestro intestino evolucionó para ser capaces de comer tanto alimentos de origen vegetal como alimentos de origen animal. Entonces es un intestino diseñado para la alimentación más frecuente, que es la alimentación omnívora. Podemos consumir alimentos de las plantas y alimentos que vienen de los animales. Por ejemplo, un gato pues come mayoritariamente alimentos que supuestamente son de origen animal, ya comen concentrados, pero no va a comer lechuga, ¿cierto? Mientras que nosotros sí podemos comer lechuga y podemos comer huevo y podemos comer carne de algún animal si así lo deseamos. Y algunas personas han interpretado de nuevo esa escena en la pradera de los cazadores y de ese montón de animales como si las personas comiéramos muchos alimentos de origen animal, pero esto ya sabemos que tampoco es así. Lo hemos visto por la forma de los dientes, por lo que se encuentran alrededor de fósiles, y es que cazar no es tan fácil. Si ustedes han visto esos programas de supervivientes al desnudo, han visto que se demoran tiempo en cazar un animal grande y que muchos días lo pasan es comiendo tubérculos, frutos, nueces, semillas. Todo esto para contarles unos temas importantes. Lo primero es, esos alimentos que vienen del agua, como peces, algas, pequeños crustáceos, son importantísimos para nuestro cerebro y aportan ácidos grasos que nosotros no producimos, esenciales. Otro tema importante es, nosotros no es que hayamos sido esos cazadores perfectos que mataban 3 bisontes al día, no, esa caza es complicada, no ocurre todos los días, y nos debimos alimentar pues con tubérculos, nueces, semillas que también aportaban otro tipo de alimentos a nuestro cuerpo. También volviendo a esa pradera viene el cuarto concepto muy importante, que es que salía el sol y se iba el sol. Y cuando se iba el sol, los señores de la era paleolítica pues no sacaban la tableta y seguían ahí estando despiertos, sino que se dormían. Obviamente ya después domesticaron el fuego, empezaron a domesticar animales, ya se conformaron poblaciones no nómadas y hay un cambio pues en la evolución muy bonito pues que ya trae a esta era civilizada, pero por muchos años se iba el sol y había una luz de una vela o de una fogata o ninguna luz y nos dormíamos. Todo esto para explicar cómo se desarrolló nuestra biología.
Nuestra biología entonces se desarrolló a partir de esas fuentes de alimentos. También nos empezamos a adaptar a la frecuencia de cada cuánto obteníamos esos alimentos y de qué alimentos nosotros podíamos o no procesar. También se cree que estas personas, pues no era que se levantaban inmediatamente a comer una tostada, les tocaba salir a buscar su alimento. Entonces no era que iban a desayunar a las 5 de la mañana, sino que se demoraban un poco más, pero pues permanecían despiertos esa ventana de tiempo desde la salida del sol hasta que el sol se ocultaba. Y esto es lo que nosotros hoy en día podemos, hasta desde eso es lo de, sí, tranqui. Y esto es lo que nosotros hoy en día podemos empezar a mapear como ese ciclo circadiano que va teniendo un efecto directo sobre nuestro comportamiento, pero que ha cambiado tanto desde que nosotros salimos de la pradera, porque el ciclo circadiano es el ciclo de 24 horas que tiene el día y el comportamiento de las personas en esas 24 horas y cómo nuestros sistemas van liberando diferentes señales, diferentes hormonas y vamos teniendo diferentes comportamientos en ese día de 24 horas. Entonces sabemos que vamos a tener más liberación de señales de actividad en la mañana y que ya en la noche van cayendo esas señales y nos vamos preparando para el sueño, y también de acuerdo a otras medicinas tradicionales, por ejemplo, que a mediodía es cuando el intestino está más preparado para digerir más alimentos. Todo esto tiene mucho sentido si miramos cómo era nuestra vida antes. La situación es que los seres humanos han evolucionado tremendamente, pero así, a la carrera. Es como si antes nos demoráramos para caminar un kilómetro 10 minutos y que ya lo estamos recorriendo en un segundo. O sea, nuestros estilos de vida han cambiado montones, pero el organismo que habitamos, los genes, nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo no ha cambiado tanto como nuestro estilo de vida. Y hoy el estilo de vida es: yo madrugo a las 5 de la mañana y me toca desayunar. Entonces empezó a comer a las 5 de la mañana. Y voy al trabajo y me dio hambre a las 9, entonces volvió y comió. Y almorcé y después me comí un snack y después otro snack. Y llegué a la casa y me comí la cena a las 9 de la noche. Y me quedé despierto y a las 11 me dio hambre y me comí otro mecatico. Entonces mire que está comiendo de 5 de la mañana a 11 de la noche. Este es un ejemplo muy extremo, pues posiblemente y ojalá ninguno de ustedes esté en este ejemplo, pero sí que digamos desayunen a las 6 de la mañana, pero que la cena sea 8 a 9 de la noche. Miren, de esas 24 horas, ¿cuánto tiempo estamos pasando en comida? O sea, no comida todo el tiempo, obviamente, pero en darle alimento a nuestro cuerpo es mucho. Muchas personas están consumiendo alimentos durante 16 horas del día, 17 horas del día, 15 horas del día. Eso es bastante. Entonces, vamos a aprender que eso se llama una ventana de alimentarse y que para pensar aquí en el trópico, en que los días no cambian tanto de longitud, hay en otras partes donde sí, o sea, si usted está, por ejemplo, en el polo, pues usted ve que hay momentos en el año que ni siquiera se va el sol del todo, entonces no vamos a pensar en esas poblaciones, sino en las poblaciones que más o menos sale el sol alrededor de las 6 de la mañana y más o menos se oculta a las 6:30 de la tarde. Tenemos una ventana de 12 horas de luz y de 12 horas de no luz, y nuestra alimentación debería ser parecida, deberíamos tener una ventana de 12 horas. Muchas personas cuando empiezan a darse cuenta que están comiendo es durante 15, entonces dicen, ay, no, entonces yo tengo que ayunar. Entonces, ¿qué significa ayunar? Ayunar significa no consumir alimentos. Sí se puede consumir agua, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es entonces pensar más bien en esa ventana de, bueno, no pensemos en cuando no consumo alimentos, sino la ventana en la que me voy a alimentar, porque ayunar para muchas personas es como, y me toca aguantar hambre. Eso tampoco es verdad. También sabemos que si nosotros estamos bien alimentados en la ventana que consumimos alimentos, en la que no consumimos, pues no vamos a tener hambre porque vamos a tener suficientes nutrientes. ¿Para qué funciona esto? De nuevo, volvamos a nuestra biología. Nuestro cuerpo necesita un descanso. Nuestro sistema gastrointestinal necesita ese espacio de tiempo de 12 horas para descansar, para no estar procesando alimentos, para hacer funciones de limpieza, para reciclar células, porque les voy a contar una cosa impresionante, las células de nuestro tubo digestivo, o sea, de la boca hasta el intestino, se van cambiando constantemente, tienen una vida de solo 3 días.
Entonces, si usted está todo el tiempo consumiendo alimentos, usted no va a dejar que esas celulitas malitas se reciclen bien, se vayan, que las moléculas inflamatorias desaparezcan. Es decir, necesitamos como un momento de pausa en nuestro cuerpo y en nuestra mente. La pausa de la mente es el sueño, que hablaremos un capítulo solo del sueño. La pausa de esos sistemas puede ser usted no darle tanta comida, no solamente al intestino, sino también al hígado, que está todo el tiempo trabajando y procesando esos alimentos. Si usted está teniendo esa ventana de alimentarse muy larga, entonces también está generando esas moléculas inflamatorias, está generando una sobrecarga, puede casi con seguridad que esté consumiendo más energía de la que necesita y su cuerpo no está descansando. Y ese es el concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta de cuándo me voy a alimentar y cuándo no me voy a alimentar para tener un espacio en el cual mi cuerpo se repare. Entonces no lo veamos como, ay, el ayuno, ay, voy a aguantar hambre, no. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta entonces y es siempre pensar en la ventana en la cual me alimento de alrededor de 12 horas y en la ventana en la cual dejo que mi cuerpo se repare y se sane de alrededor de 12 horas. Ya que entendimos todo ese ciclo circadiano muy rápidamente y qué significa el ayuno o no ayunar y por qué esto viene desde nuestra evolución, entonces vamos a hablar de todo ese tema muy de moda que la gente está practicando y que están diciendo yo ayuno y ayuno 16 horas y tengo una ventana de 18 horas y como en 6 horas. Bueno, vamos a entender esto. Lo primero es que muchas personas están ayunando por moda, pues porque alguien les dijo que era chévere, pero no conocen bien su fisiología. Entonces se ponen, por ejemplo, a hacer una ventana que salió en algunos estudios recomendada de 16 horas donde la persona no está comiendo y de 8 horas donde sí, que se llama 16-8. Entonces esta persona, por ejemplo, se saltó el desayuno y se comió algo a las 10 de la mañana y, por ejemplo, después de eso comió algún snack y tuvo su cena a las 18 horas en la tarde, pues, o en la noche. Esta persona, si está consumiendo suficientes alimentos durante esas 8 horas, es decir, suficientes nutrientes, pues no importa que se coma todos sus nutrientes en 2 comidas grandes y un snack o solo en 2 comidas grandes. Lo que pasa y lo que hay que hacer una alarma y es un poco preocupante es si esta persona tomó esa decisión de ayunar porque quiere perder peso, entonces está saltando una comida, pero no está comiendo suficientes nutrientes en esa ventana de 8 horas. Al principio se va a sentir desinflamada, va a sentir que perdió peso, se va a sentir muy bien, pero si esto continúa en el tiempo, la persona va a empezar a tener déficit nutricional. Y hay un tema que cuando empezamos a hablar del ayuno en el mundo moderno no se miraba tanto, pero que ya hoy sabemos que es de suma importancia, y es que mucho de ese peso que la persona pierde va a ser de masa magra, es decir, de músculo. No queremos perder músculo. Cuando hablemos del ejercicio van a entender por qué. Es demasiado importante. Entonces, ya hoy las personas que hablan del ayuno, los mismos personajes que hacen los estudios y que publican, están hablando de una ventana un poco más amplia, es decir, una ventana de comer durante 10 horas y de no comer durante 14 horas, que primero es mucho más fácil de lograr en la vida práctica de las personas. No es tan restrictiva con temas sociales, de una salida a comer, etcétera, o familias con hijos, y permite pues tener esa ventana de no comer de 14 horas para permitirle al cuerpo más tiempo para reparar. El ayuno igualmente, cuando es muy prolongado, genera algo de estrés en el organismo, y en el cuerpo ocurre que algo de estrés puede ser bueno, como el ejercicio. De hecho, hay artículos que hablan de ayuno y ejercicio. Entonces, si usted dice, sí, yo me voy a informar bien, yo voy a mirar muy bien cuáles son mis requerimientos nutricionales y le voy a dar la oportunidad a mi cuerpo de cerrar esa ventana en la que como. Entonces, en vez de comer durante 15 horas, pase a 12, voy bien, paso a 11, voy bien, paso a 10 y me voy sintiendo bien y estoy bien nutrido y estoy seguro que estoy bien nutrido. El beneficio del ayuno es que le genera al cuerpo cierto estrés, pero que el cuerpo responde reparando y sacando lo que nos sirve, entonces disminuyendo la inflamación.
De nuevo, esto no es para todo el mundo. Esto no significa que porque uno leyó un artículo en una revista o el vecino o el amigo ayunó, usted se puede tirar en voladora a ayunar. Para quienes no se recomienda ayunar, para personas que estén muy estresadas, no se recomienda porque su cuerpo ya tiene un nivel de estrés basal y recordemos que ayunar le genera al cuerpo un poco más de estrés. Entonces usted ahí puede estar generando lo contrario. El estrés puede generar más inflamación. Entonces usted, aparte de que está viviendo bien estresado, le genera el estrés adicional de ayunar y su cuerpo se va a sentir peor. Entonces si estamos muy estresados, no se recomienda ayunar. En mujeres en embarazo o en edad reproductiva que estén buscando un bebé, tampoco. El embarazo es un momento en el cual el cuerpo necesita más aporte de nutrientes, entonces es peligroso, usted no puede ayunar en ese momento. En personas que sean muy delgadas y que pierdan masa muscular con facilidad. Si usted está cerrando mucho su ventana y no está comiendo todo lo que necesita, pues entonces puede terminar perdiendo más masa muscular y perdiendo más peso. Y pues ahora miremos entonces en quienes sí de pronto está recomendado tratar de cerrar la ventana de las horas en las cuales comemos. Entonces puede estar recomendado en personas con sobrepeso, sobre todo porque al usted cerrar esa ventana, si bien va a estar consumiendo esos nutrientes que su cuerpo necesita, al cerrarla muchas veces está disminuyendo el aporte extra de calorías. O en personas que tengan una situación inflamatoria puntual, pero acompañado de un médico tratante siempre. Entonces, se ha descrito el ayuno en personas con enfermedades autoinmunes, se ha descrito incluso para acompañar a procesos como cáncer, etcétera, pero con un médico al lado. De nuevo, no es un juego, no es que usted un día decida que solo va a comer durante 6 horas, pero que en esas 6 horas comió súper mal. Yo quiero que esto quede muy, muy claro. También para finalizar este resumen del ayuno, hay otros ayunos que vale la pena mencionar, que son ayunos asociados a prácticas religiosas en las cuales las personas comen solamente una gran y copiosa cena por la noche, pero no comen nada durante el día, y esto se ha visto asociado a prácticas religiosas y tiene como un contexto importante y respetable. Y también otros ayunos más extremos, más avanzados, que también los pueden haber escuchado, de personas que ayunan durante 3 días, 4 días, 5 días, 7 días o hasta semanas. Pero esto no se recomienda hacerlo solo. Esto siempre debe ser de la mano de un instituto, de un médico tratante, y las personas que acuden a estos centros lo hacen también para apoyar un proceso, digamos, en una obesidad, de pérdida de peso o en una presión muy elevada o en otras situaciones. Entonces yo no recomiendo que nadie se vaya para la casa y solo tome agua durante 3 días y no coma nada, porque puede tener un desbalance en sus electrolitos o incluso puede hacer picos hipoglicémicos. De hecho, me acuerdo, tampoco se recomienda el ayuno en las personas que hacen hipoglicemias con facilidad. Dicho todo esto, el ayuno sí es una herramienta importante que ayuda a nuestro cuerpo a sanar, sí tiene una explicación evolutiva, sí posiblemente cuando vivíamos en la pradera pasábamos más tiempo sin comer, pero no es recomendado para todo el mundo, no se puede jugar con esto, y sí es muy importante asegurar que si vamos a cerrar esa ventana en la cual nos vamos a alimentar, tengamos suficientes nutrientes y nunca olvidar el estar muy bien hidratados. Para todas las personas, casi que sin excepción, pues se recomienda normal, si no están enfermas, si no tienen una situación específica, es intentar tener esa ventana asociada al ciclo circadiano donde nos alimentamos en un rango aproximado de 12 horas y dejamos descansar al cuerpo en ese rango aproximado de 12 horas. Y yo sé que con este tema pueden surgir muchas preguntas y tendremos un espacio especial para responder preguntas. Así que les dejo como tarea que las escriban y las hagan en ese espacio. Y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda escuchar el próximo capítulo en 15 días y no olvides escribir todas tus dudas para que las podamos resolver en los espacios de dudas y preguntas. ¡Te esperamos!